¿Cómo cuidar tu flor de Pascua o de Nochebuena para mantenerla siempre con colores hermosos y una floración permanente? Muchas personas me han preguntado que si la flor de Pascua es de interior o de exterior. Esta planta depende como tú la acostumbres. Por ejemplo, si la tienes sembrada en un lugar al suelo directo en exteriores, ella se te va a acostumbrar a este lugar. Si la tienes en interiores, también se te va a acostumbrar, simplemente la vas a colocar con sol indirecto. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tenemos las plantas en interiores, en macetas, ellas son un poquito más delicadas. Entonces, ¿qué sucede? La debemos tener en interiores con una iluminación al lado de una ventana, mantenerla hidratada ligeramente. Cuando la tenemos en espacios al suelo directo, esta casi no necesita hidratación, ya que en el suelo esta permanece húmeda. Ahora, que si la tienes que colocar abono, también le tienes que colocar abono. ¿Por qué? Porque para mantener las hojas, las flores, todos esos colores bonitos necesitan de bastantes nutrientes. Ahora, ¿qué nutrientes le vas a colocar? Ya te voy a decir, le puedes colocar compost, humus de lombriz, un abono rico en nitrógeno, fósforo, para que ésta se mantenga así de hermosa. Cuando a esta planta se le empiezan a caer las hojas, todas las flores, es porque tiene estrés, exceso de humedad, mucho sol cuando la tenemos en interiores o también las corrientes de aire. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si la tenemos en interiores, las vamos a cuidar de las corrientes de aire para no terminar en esto. Bueno, ahora, que el sustrato que tengamos es que sea un sustrato suelto. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, les voy a mostrar acá. Este sustrato está bastante compacto y también muy encharcado. Entonces, esto es una señal que la planta nos está mandando que no está bien. Entonces, ¿qué sustrato debemos utilizar? Ya les voy a compartir uno que yo utilizo para esta planta para mantenerla hidratada, con buenos nutrientes y también para que esta planta se mantenga por muchos años. Este sustrato que les voy a compartir tiene que ser así suelto y les voy a contar qué ingredientes tiene. Este tiene arena gruesa, tiene carbón triturado, tiene una cascarilla de arroz, también tiene un poquito de compost en partes iguales. Todo lo vamos a colocar en partes iguales y adicionalmente yo siempre le coloco un poquito de humus de lombriz. También le pongo pinopátula de este bien triturado. Este es como una especie de turba para que nos mantenga la humedad. ¿Por qué? Porque como a esta planta le gusta siempre la humedad constante y cuando la tenemos al suelo directo nosotros casi no necesitamos nutrientes, pero cuando va a llegar la época de que esta va a florecer simplemente le hacemos un caminito y le colocamos todos estos nutrientes que les estoy compartiendo el día de hoy. Bueno, vamos a trasplantar esta planta que tenemos acá porque ya lleva varios días en esta maceta y lo voy a hacer para que ustedes vean cómo la voy a trasplantar y también les voy a enseñar unos truquitos que yo tengo con esta planta. Miren, esta planta sucede que cuando la traemos en macetas, ella trae una espumita en la parte de abajo y esto lo hacen en el comercio para mantener la humedad. Entonces, ¿qué hago yo? Yo se la quito porque esta con el pasar de los días va a terminar en pudrición. Entonces yo le hago esto, la limpio de esta manera. Si de pronto tú tienes una planta que es grandota, está súper ramificada, vas a podar las ramas más grandes y simplemente le dejas de esta manera y ya vamos a hacer lo siguiente. A este sustrato adicionalmente le vamos a agregar un poquito de cal. Si no tienes cal, entonces también le puedes agregar un poquito de ceniza, pero solo un poquito. Hay personas que, por ejemplo, me dicen, no, que es que la cal va a quemar las plantas. Resulta que no. Le agregas solamente un poquito. ¿Por qué? Porque esta nos ayuda a curar el suelo, nos ayuda muchísimo con los nematodos. Cuando estos tienen, digamos, alguna enfermedad, nos ayuda muchísimo. Y también le puedes agregar la ceniza de esta manera. Solamente una gota. Y no colocarla, digamos, directamente a la planta, sino lo vas a revolver. ¿Por qué? Porque la ceniza sí quema nuestras plantas. Como ya tenemos todos nuestros ingredientes, entonces a la maceta yo siempre le coloco una servilleta en la parte de adentro porque tiene muchos orificios. Entonces allí se me va a empezar a salir el sustrato. Entonces coloco una primera capa. Esto nos va a ayudar muchísimo cuando tenemos esta planta en recuperación. Y a esta raíz le voy a colocar un poquito de agua oxigenada por si tiene algún hongo, de esta manera. Y allí la voy a colocar y luego sí le voy a colocar todo este sustrato lleno de nutrientes para que nuestra planta vuelva a resucitar. Bueno, yo les comparto que hay personas que me preguntan que si solamente la planta es de época. Resulta que no. Esta cuando la tenemos en interiores o en exteriores, ella pasa su temporada. Hay algunas que se le caen las hojas, cambian de color, entonces simplemente le damos una poda y listo. Ahora, yo les voy a compartir algo que siempre me han preguntado, que cómo hacemos, por ejemplo, cuando esta planta la tenemos en interiores y se nos da de manera bonita y la tenemos que cambiar de color. Yo les tengo un truco y se los voy a enseñar el día de hoy, que es cuál. Vas a coger una caja o una bolsa, por ejemplo, si tienes tu flor de Pascua, y la vas a tapar. Por ejemplo, la vas a tapar más o menos
unas 6 o 8 horas diarias. Después la vas a destapar. ¿Para qué? Para que esta te empiece a dar este color. Hay, digamos, nochebuenas de color rosado, ahora hay pigmentadas de varios colores, no pasa nada. Por ejemplo, esta le vamos dando días de oscuridad, también lo puedes hacer en un closet o simplemente la cambias de lugar y le vas dando como este tratamiento de poca luz para que esta nos empiece a florecer de nuevo, para que las hojas se pongan del color que era. Bueno, aquí hay una cosa importante, por ejemplo, cuando ya han pasado las 8 horas o 6 horas diarias que tú le empiezas a tapar de esta manera, la vas a descubrir. Si ya de pronto la destapaste y de pronto le mojaste las hojas cuando la estabas rociando y te apareció alguna cochinilla, por ejemplo, la ataca muchísimo la cochinilla algodonosa blanca, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a coger alcohol al 70%, levanta las hojitas y lo vas a hacer de esta manera. En el tiempo que ella va a durar descubierta, ya no la le vas a colocar la bolsa, o de pronto la puedes meter en alguna caja, como quieras. Hay personas que, por ejemplo, la llevan al baño en el lugar más oscuro para que esta empiece a darle esa tonalidad bonita. Y también les comparto que puedes hacer también un té de manzanilla, y con esto también le puedes empezar a hacer una especie como de rocío así foliar, y también esto nos va a ayudar muchísimo con las cochinillas, también la va a nutrir. Y otro dato importante es el abono. Por ejemplo, tú ya tienes tu planta, la estás empezando a tapar para que te dé este color bonito, entonces le vamos a aplicar nutrientes. ¿Qué nutriente le vas a colocar? Le vas a colocar compost o humus de lombriz, de esta manera. Alrededor de la maceta, por todo la vas a girar y le vas a colocar de esta manera. Otro dato importante que yo tengo con esta planta es que tú le puedes colocar el té de papa o el té de plátano, pero también le tienes que colocar humus de lombriz, compost, o también hay fertilizantes químicos que le podemos colocar a nuestra planta, pero yo prefiero colocarle estos fertilizantes orgánicos como los que les he enseñado en este canal. A mí me encantan mucho estos fertilizantes orgánicos porque los podemos colocar más tiempo. Si se nos pasa la mano no pasa nada. En cambio, con los químicos a veces se nos va la mano y resultamos quemando la planta. Por ejemplo, si ya tienes tu té de papa, té de plátano, el que tengas en casa, ¿cómo lo vas a utilizar? Vas a levantar las hojas, no vas a mojarle las hojas ni las flores, y lo vas a utilizar de manera uniforme. De esta manera lo giras ligeramente, y esta planta, por ejemplo, cuando estamos en países donde hace mucho calor, ella empieza a avisar en sus hojas, ella se arruga muchísimo, se empieza a entristecer, y ahí le empezamos a mojar, pero no la vamos a encharcar, porque esta planta tiene problemas de pudrición, ya que ella, digamos, cuando tenemos mucho riego, esta suele como estancarse y también las hojas se le empiezan a caer. Entonces vamos a tener en cuenta que si se empiezan a caer las hojas y se amarilla, es exceso de riego, y también nos avisa muchísimo cuando las tenemos en muchas corrientes de aire, y estas también empiezan a tomar este comportamiento. Ahora, otro dato importante que les comparto es que esta planta la podemos tener muchísimos años en nuestra casa simplemente con este cuidado, o camufladita en el jardín, que tenga luz directa, que tampoco la vayamos a tener en la oscuridad, porque simplemente la vamos a oscurecer es cuando esta ya empieza la época de empezar a cambiar el color. Y también les comparto que esta parte roja o la parte amarilla no son las flores. Las flores son estas florecitas que tenemos en la parte de adentro. Estas son hojas que van cambiando de color, y aquí estas son sus flores realmente. Con estos cuidados que les he compartido el día de hoy van a tener una nochebuena muy hermosa, con flores bonitas, hojas hermosas, y también les van a durar estas plantas por mucho rato teniendo en cuenta todos estos cuidados.